Vamos a estudiar en esta clase los valores de ut y de ne, que básicamente los valores de ne son los de ut, pero al revés, ¿no? Entonces, pues vamos a ver que es bastante... Bueno, vamos a estudiar principalmente los de ut, ¿vale? La tabla, ya vemos aquí la tabla, ¿no? Pues vamos a ver todo con ut y luego diremos, pues ne es lo mismo pero negado, o sin negar, ¿vale? Vale, entonces... Esta clase se parece bastante a la clase que acabamos, bueno, la clase anterior, que es la de los valores de cum, con la, vamos a decir, la dificultad añadida de que con ut es algo más difícil, ¿vale? Hay más valores, es un poco más difícil verlos, hay que usar un poquito más el cerebro, ¿vale? Entonces, pues bueno, vamos a ver. La palabra clave ut, que en latín se usa muchísimo, ¿vale? Con diversos valores y significados que dependen de diversos factores, ¿no? Ver qué valor hay. De forma paralela veremos la palabra ne, que es el reverso de ut, como ya hemos adelantado, ¿vale? Entonces, otra vez, pues yo lo que recomiendo, la tabla, ¿vale? La tabla. Pero bueno, vamos a ver un poquito, ¿vale? La palabra ut tiene muchos valores distintos en latín y es conveniente tener claro cómo averiguar qué valor es el que tenemos en el texto. Veamos, pues, los valores de ut en latín, un tema complejo, pero de gran necesidad, igual que cum. Veamos primero una tabla a modo de resumen, y tenemos aquí los más frecuentes, ¿vale? Conjunción temporal, cuando, entonces vemos que podemos usar, o sea, cuando en latín puede ser con cum o con ut, ¿vale? Luego, conjunción completiva, ¿qué? ¿Vale? Esto posiblemente, bueno, tampoco sabría decir ahora mismo, ¿no? Pero quizá... podríamos decir que es 33, 33, 33, no sé, en fin. Y que luego los demás valores que no sean estos tres, pues aparecen poquillo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Adverbio. Esto no aparece mucho, ¿vale? Pues puede ser cómo, lo que sea. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo se hace? O ¿cómo te atreves? ¿No? Lo que sea, ¿no? En fin, adverbio, ¿cómo? Pues ya está. No aparece nunca, así que lo más fácil no aparece. Bueno, nunca. Luego, conjunción subordinante. Pues ahora tenemos otra vez esta historia. Bueno, vemos que ni siquiera cabe entero, ¿no? Bueno, conjunción subordinante. Vemos indicativo o subjuntivo. Ahora, dentro del indicativo, tenemos dos valores. Temporal y comparativa modal. ¿Vale? Entonces, temporal, pues básicamente igual que el cum con valor temporal, ¿vale? Solo que en vez de cum tenemos ut, ¿vale? Entonces, ut hostes nostros viderunt, fugerunt. Cuando los enemigos vieron a los nuestros, huyeron. No, pues ya está, ¿vale? Luego nos pueden aparecer ut primum, simul ut, statim ut, que significa tan pronto como, ¿no? Para dar esa idea de inmediatez. No tiene mayor dificultad. Luego, comparativa modal, esta aparece menos, bastante menos que esta, ¿vale? En la oración principal suele aparecer el adverbio correlativo sic o ita, que significa así, ¿vale? Entonces, lo hice así como quisiste, ¿no? Entonces vemos aquí que este como quisiste es comparativa modal, ¿vale? Ita fecit ut voluisti. Lo hice así como quisiste. Llevamos este ita, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco igual que lo de tamen, aptamen, nilominus, todo eso que habíamos visto con cum, ¿no? Bien. Luego, subjuntivo, los valores de subjuntivo que son realmente los más frecuentes, ¿vale? Que puede ser el más frecuente de todos, la completiva. Y luego probablemente el siguiente más frecuente sea el final. Y luego consecutiva y concesiva no tanto, ¿vale? Entonces vamos a ir. Completiva, pues deberíamos sabernos la teoría, al menos en español, de las completivas, ¿vale? Es decir, sujeto u objeto directo del verbo principal. Si el verbo principal significa voluntad o actividad, se traduce como que. Si significa temor, o una idea de temor, o algo negativo en general, se traduce como que no, ¿vale? Entonces, cuidado porque el significado, la traducción, depende del significado del verbo principal, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Optamus ut tu bene sis. Deseamos que estés bien. Entonces, que estés bien es el objeto directo de deseamos. Deseamos esto. Deseamos que estés bien, ¿vale? Pero luego, por ejemplo, timeo ut veniat. Entonces vemos, timeo claramente es un verbo que significa temor, ¿no? Entonces, temo que no venga, ¿vale? Entonces vemos que esto tiene su truco. Y luego, como vamos a ver un poquito más abajo, pero vamos adelantándolo ya, si fuera optamus ne tu bene sis, sería deseamos que no estés bien. Y temeo ne veniat sería temo que venga,
¿vale? Entonces vemos que es al contrario, ¿no? Bien, ahí lo tenemos. Luego, consecutiva. En la oración principal suele haber alguna palabra que anticipe la consecuencia, que se deduce como sic, ita, así, adeo, hasta tal punto, etc., ¿no? Entonces, consecutiva, no sabemos, o deberíamos sabernos la teoría de las oraciones circunstanciales en español. La consecutiva es básicamente la consecuencia de la oración principal, pues la subordinada explica la consecuencia, ¿no? Entonces, adeo oppidum oppugnabatur ut incolae iam captos viderentur. Entonces, la ciudad era atacada hasta tal punto, adeo, hasta el punto de que los habitantes ya se veían capturados, ¿no? Entonces, la ciudad era atacada. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que la ciudad era atacada? Que los habitantes ya se veían capturados, ¿vale? Y concretamente vemos este adeo que está diciendo hasta el punto de que no. Bueno. Luego, final, que también es muy frecuente, junto a la completiva. Solo puede verse por el contexto, ¿vale? Entonces, cuidadín con eso. Si el sujeto es el mismo en la oración principal y en la subordinada, el verbo se traduce en infinitivo. Entonces, dux exercitum ad muros duxit ut milites hostes repellerent. El jefe llevó el ejército a las murallas para que los soldados rechazaran a los enemigos. Entonces, para que los soldados rechazaran a los enemigos. Pero luego, dux ad muros venit ut hostes repelleret. El jefe fue a las murallas para rechazar a los enemigos, ¿vale? Entonces vemos aquí que los sujetos son dos distintos. Dux, el sujeto de la principal, milites, el sujeto de la subordinada. Entonces tenemos que decir para qué y luego conjugar el verbo. Mientras que si el sujeto es el mismo, el jefe llegó o vino y el jefe, el general, lo que sea. Y luego, dux, repellere, entonces, pues eso no decimos en español, el jefe fue a las murallas para que él rechazara, para que él mismo, no decimos eso, ¿no? Simplemente usamos para más infinitivo, ¿vale? Esto es una cuestión del español, no del latín, ¿vale? Y luego, concesiva, que es rara, en la oración principal puede aparecer la partícula tamen, atamen y nominus, que ya conocemos de cum, ut desinduires tamen voluntas extit, ¿vale? Aunque falten las fuerzas, queda sin embargo la voluntad, ¿vale? Entonces, pues nada, vemos que estas dos se pueden ver por estas partículas, ¿no? Sic, ita, adeo, tamen, atamen y nominus, y que luego la completiva y la final son las dos más frecuentes, pero que no se pueden ver por partículas, sino que es realmente por el contexto. Entonces vamos a ver, un poquito más abajo vamos a acotar cómo podemos mirar el contexto para saber si es esta o esta, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poquito ut como conjunción temporal. Puede ser el nexo que introduce una oración subordinada circunstancial temporal. ¿Cuándo? Esto solo ocurre cuando el verbo de la oración subordinada está en indicativo, ¿vale? Entonces tenemos aquí esto, ¿no? Este ejemplo que ya lo hemos visto, ut, ¿cuándo? Fácil. En las mismas circunstancias puede aparecer ut reforzado, ut primum, simul ut, statim ut, que da idea de inmediatez, ¿vale? Tan pronto como, lo que sea. Luego, ut como conjunción completiva, ¿vale? Entonces vemos aquí completiva y final, que son los dos más frecuentes, ¿vale? Sujeto u objeto directo, puede ser las completivas, igual que en español, ¿no? Esto solo ocurre cuando el verbo de la oración subordinada, es decir, el verbo que aparece después de ut, está en subjuntivo. Entonces, por lo general, este ut se traduce como que. Cuando el verbo de la oración principal da una idea de temor, ut se traduce como que no, ¿vale? Entonces, otra vez, ya tenemos aquí estos ejemplos, no los vamos a repetir, ¿vale? Entonces, completiva, fácil. Ahora vamos a ver cómo podemos acotar que sea completiva o final, ¿vale? Aquí hay un poco de truco, que vamos a ver que es muy fácil, ¿vale? Entonces, ahí terminamos, ¿no? Sí. Entonces lo dejamos ahí. Entonces, ut como conjunción final. También puede ser el nexo que introduce una oración subordinada circunstancial de finalidad cuando el verbo de la oración de cum está en subjuntivo. Ahora, no hay una forma concreta de identificar este valor final. Normalmente basta, y aquí está el, vamos a decir, truco, ¿vale? Normalmente basta con mirar si la oración principal ya tiene su propio objeto directo y su propio sujeto. Entonces, si la oración principal ya tiene su sujeto y su objeto directo, o si la oración principal no puede tener objeto directo, entonces esta oración de ut no va a ser ni el sujeto ni el objeto directo, simplemente porque ya no cabe, ¿vale? Entonces,
Si no es ni el sujeto ni el objeto directo, pues forzosamente tiene que ser final, ¿no? Pues ese es el truco, básicamente, ¿no? Bien, se suele traducir por para qué, y cuando el sujeto es el mismo, por para más infinitivo, como ya hemos explicado, ¿no? Y ya luego, por último, los valores de ne. Como hemos dicho desde el principio, ne es básicamente el reverso de ut, por lo que sus usos son iguales pero negados y viceversa, ¿vale? Estos usos solo tienen lugar con verbos en subjuntivo con función completiva o final, ¿vale? Es decir, con esta y con esta, ¿vale? Entonces, pues si fuera optamus ne venesis, como ya habíamos dicho, deseamos que no, timeo ne veniat, temo que venga. Y luego, por ejemplo, aquí sería duxit ut milites, etcétera, pues sería llevó al ejército a las murallas para que los soldados no rechazaran a los enemigos. Pues no tendría sentido, ¿no? Pero bueno, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Entonces, pues ya está, ¿vale? Entonces, estos son los valores de ut que, otra vez, son bastante difíciles. A mí esto me costó mucho trabajo terminar de entenderlo, sobre todo, porque una vez que lo entiendes, pues ya tampoco tiene mucha dificultad. Pero yo incluso, y yo por supuesto era muy bueno en latín en bachillerato, pero yo esto no lo había entendido del todo, simplemente porque no lo había sistematizado en esta tabla, no había todo esto, ¿no? De cuándo es este, cuándo es este, cuándo es este, pues vemos que en general todo, no tanto como en cum, que en cum es bastante sistemático, aquí no es tan sistemático, pero en general también podemos ver claramente cuándo es una cosa, cuándo es otra, cuándo es la otra, etcétera, ¿no? Y ya está. Luego, el contexto, pues el contexto tampoco se puede usar muchas veces, ¿vale? Porque por el contexto, una misma frase, en principio, puede significar varias cosas, pero lógicamente no puede significar todas, ¿vale? Entonces el contexto tampoco va a ayudar mucho. Lo que ayuda es realmente entender la tabla, básicamente. Pues otra vez la tabla nos la aprendemos si podemos, y aquí otra vez, responsabilidad exclusivamente tuya, nos imprimimos la tabla y la ponemos en la gramática del diccionario. Ojo, no me hago responsable de si tu profesor te va a dejar hacer eso, de si en selectividad dejan hacer eso. Probablemente no. Es responsabilidad tuya. Y nada, dicho eso, nos vamos a la página principal del módulo y practicamos analizando y traduciendo, que es como realmente vamos a aprender esto.